Bienvenidos, estimados estudiantes del primero y segundo grado de secundaria. En esta oportunidad vamos a presentar la última experiencia de este año, que es la experiencia de aprendizaje número 9. Elaboramos prototipos para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar sus ventas. El propósito de esta experiencia es elaborar prototipos para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar sus ventas. Vamos a ver a continuación la situación significativa que abordaremos en esta experiencia de aprendizaje. Nos dice lo siguiente: la pandemia ocasionada por la COVID-19 ha afectado a miles de familias que tenían sus negocios en mi región. Muchas han paralizado sus actividades y otras han disminuido sus ventas debido al aislamiento social obligatorio. Sin embargo, varias actividades económicas continúan funcionando a través de canales digitales por Internet, lo que es un desafío para los negocios actuales. Por ello, ante una situación en que los negocios están en riesgo, pues cada vez venden menos y pueden cerrar, deberían reinventarse y comenzar a usar la tecnología digital como los aplicativos móviles, ya que la mayoría de las personas cuentan con un celular a la mano. Frente a ello nos planteamos el siguiente reto: ¿cómo podríamos elaborar prototipos para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar sus ventas? Bien, a continuación vamos a presentar la ruta de aprendizaje que vamos a seguir durante el desarrollo de esta experiencia. Recuerden que siempre partimos del reto, ¿no? El reto de la situación nos dice cómo podríamos elaborar prototipos para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar sus ventas. A partir de este reto vamos a ir desarrollando las 5 actividades que vamos a realizar en esta experiencia y que están relacionadas a las fases del Design Thinking que estamos aplicando, ¿no?, para el desarrollo de esta experiencia. En la actividad 1 vamos a redactar el desafío y recoger información para que los negocios innoven sus ventas. Aquí estamos trabajando la fase de empatizar. En la actividad 2 vamos a organizar la información y definir el problema para que los negocios innoven sus ventas. Aquí estamos trabajando la fase de definir. En la actividad 3 vamos a idear y seleccionar la idea solución para que los negocios innoven sus ventas. Estamos trabajando en la actividad 3 la fase de idear. En la actividad 4 vamos a prototipar la idea solución seleccionada. Aquí estamos trabajando la fase de prototipar del Design Thinking. Y como quinta actividad vamos a evaluar el prototipo solución. Ya estamos trabajando la fase de evaluar o testear del Design Thinking para obtener como producto final el prototipo para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar sus ventas. Bien, entonces a continuación vamos a presentar la actividad número 1 que vamos a desarrollar en esta semana. La actividad número 1 tiene por título: redactamos el desafío y recogemos información para que los negocios innoven sus ventas. El propósito de esta primera actividad es desarrollar la primera fase de empatizar del Design Thinking. En esta fase vamos a recoger información mediante entrevistas sobre cómo elaborar prototipos para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar sus ventas. Bien, chicos, a continuación entonces vamos a explicar la ficha correspondiente a esta primera actividad. Bien, chicos, a continuación vamos a explicar la actividad número 1 correspondiente a esta primera semana, la cual tiene por título: redactamos el desafío y recogemos información para que los negocios de nuestra localidad puedan innovar sus ventas. Como evidencia de esta primera actividad, ustedes van a formular el reto desafío para que las familias de su localidad puedan innovar sus ventas e incrementar sus ingresos. También van a recoger información de los usuarios mediante la técnica de la entrevista. Recordemos el reto que nos propone la situación significativa, ¿no? Nos dice cómo podríamos elaborar prototipos
para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar sus ventas, ¿sí? Entonces, a partir de este reto vamos a trabajar la actividad correspondiente, ¿no? La primera fase del Design Thinking que vamos a desarrollar es la fase de empatizar, ¿no? La fase de empatizar, lo que vamos a partir para poder desarrollar esta fase es de formular el reto desafío, ¿no? Recordemos algunas características importantes que debe tener el reto o desafío, que ya lo hemos venido trabajando durante este año. Recordemos que el reto o desafío no debe ser algo inalcanzable, pero tampoco de fácil realización. Debe ser desafiante de manera que permita proponer varias alternativas de solución al problema. No debe orientarnos al error de decidir por una solución específica, al contrario, debe permitirnos proponer variedad de soluciones, diversas soluciones. 4. Debe estar pensado en la persona o segmento de personas, no debe beneficiar a un segmento de personas. A continuación, entonces, vamos a redactar el reto desafío tomando en cuenta estas características, ¿sí? Recuerden que este desafío debe estar orientado a partir de las necesidades que puedan tener las familias con negocios de nuestra localidad para innovar sus ventas. Acá les he puesto un ejemplo referencial como guía, ¿no?, que les puede servir, pero recuerden que tienen que contextualizarlo a su entorno, sí, o sea, a la localidad, comunidad, donde ustedes están, sí. Por ejemplo, acá nuestra pregunta retadora quedó definida de la siguiente manera: ¿cómo podríamos diseñar un prototipo para que las familias con negocios de la localidad de Miguel Grau, distrito del Porvenir de Trujillo, puedan innovarse e impulsar sus ventas que se han visto afectadas por la pandemia, ¿no? Entonces, como reto o desafío frente a esta pregunta, se tiene diseñar un prototipo para que las familias con negocios de la localidad de Miguel Grau, distrito del Porvenir de Trujillo, puedan innovarse e impulsar sus ventas que se han visto afectadas por la pandemia. Bien, como vemos, este reto desafío parte de la pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos? Además, cumple con estas características. Es realizable, beneficia a un segmento de personas, que en este caso son las familias de la localidad de Miguel Grau, del distrito del Porvenir de Trujillo. También es desafiante porque a partir de este reto vamos a plantear varias alternativas de solución. Sí, entonces cumple con estas características. Bien, chicos, entonces a partir de ese ejemplo ustedes van a formular su reto desafío partiendo de su pregunta retadora. Sí, entonces acá van a completar esta primera actividad. Sí, ahora, luego de haber planteado nuestro reto desafío, vamos a continuar con la fase de empatizar, porque tenemos que recoger información en relación a ese reto desafío, información de las personas, no de los usuarios. Para ello vamos a aplicar la técnica de la entrevista. Sí, para ello vamos a aplicar la técnica de la entrevista. Bien, entonces vamos primero a planificar la entrevista, ¿sí? Para ello tenemos que redactar algunas preguntas que nos permitan conocer los problemas o necesidades de los usuarios de nuestro entorno. Recordemos que deben ser preguntas abiertas, es decir, que no se respondan con un sí o un no. Tienen que estar enfocadas en experiencias reales de los usuarios o usuarias, en este caso de familias o personas de nuestra localidad. Ahora vamos a plantear algunos aspectos en función del desafío que necesitamos conocer en la entrevista. Deben estar orientadas a esos temas, ¿no?, en relación a lo que hemos planteado en el reto desafío. Para formular preguntas abiertas, podemos tener en cuenta las siguientes entradas, que las preguntas pueden comenzar con estas palabras: cuéntame, qué pasó, dime y qué más ocurrió sobre. Son algunas propuestas cómo podrían iniciar sus preguntas, ¿sí? Entonces acá yo les he colocado un ejemplo. Recuerden que las preguntas que formulen tienen que estar en relación al reto desafío. Primero es importante que ustedes determinen qué aspectos les gustaría averiguar o saber
¿no? De los usuarios con respecto a ese reto, desafío que están proponiendo. Entonces, por ejemplo, algunos aspectos que nos gustaría saber es el tipo de negocio que tienen, si sus negocios están dándoles ganancias, si venden igual o más que antes, si están preocupados por vender sus productos, cómo están vendiendo durante la pandemia, si quieren mejorar sus ventas, si tienen interés de poner un negocio, si han pensado en vender de forma diferente. ¿Por qué es importante primero ver qué aspectos queremos averiguar para poder plantear preguntas adecuadas, ¿no? Que nos permitan descubrir de los usuarios estos aspectos que queremos averiguar? Entonces acá hemos planteado 6 preguntas, ¿sí? En relación a estos aspectos que nos gustaría saber de los usuarios que vamos a entrevistar. La primera es: dime, ¿qué tipo de negocio tiene? Cuéntame, ¿su negocio actualmente le está dando buenas ganancias? La tercera pregunta: ¿qué pasó con tu negocio a raíz de la pandemia? ¿Venden igual o más que antes? La cuarta pregunta: ¿qué es lo que hoy más le preocupa sobre la marcha de su negocio? La pregunta 5: ¿qué otras formas de venta conoces y te gustaría implementar para mejorar tus ventas? La pregunta 6: ¿qué piensas de impulsar las ventas de tu negocio usando tecnología digital como aplicativos móviles en celulares? Entonces, estas preguntas, como ustedes ven, son de tipo abiertas, ¿no? Porque no sugieren a que el usuario responda con sí o no, sino que permiten que el usuario dé una pregunta fundamentada, ¿no? En su opinión, en sus experiencias, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas es el que deben formular. Entonces, en base a este ejemplo, chicos, ustedes van a formular sus preguntas abiertas, primero determinando qué aspectos les gustaría saber o averiguar de los usuarios con respecto a su desafío que han planteado, ¿no? Tiene que ser en relación a ello. Bien, acá entonces van a completar la segunda evidencia de esta actividad de esta semana, ¿no? Bien, una vez que ustedes ya plantearon sus preguntas para su entrevista, vamos a ejecutar la entrevista, ¿no? Entonces acá hay que tener en cuenta algunas recomendaciones que nos hacen, que es importante que ustedes se presenten antes de empezar con las preguntas. Debes intercalar preguntas preparadas con preguntas espontáneas, preguntar todas las dudas que tengas, así evitarás afirmar algo que no dijeron. Mantén la mente abierta, esto te ayudará a crear empatía con las historias de tus entrevistados y generar un clima de confianza. Registra y anota las respuestas más relevantes e importantes, ¿no? Que comenten. Habla menos y escucha más y agradece al terminar la entrevista, ¿no? Entonces, a continuación yo te doy un formato. Acá hay un ejemplo, ¿no? De una entrevista. Primero vamos a considerar el objetivo de esta entrevista, es averiguar y observar las necesidades y problemas de las familias que tienen sus negocios en nuestra localidad y cómo se han visto afectados a raíz de la pandemia. Tienes que presentarte, ¿sí? Buenos días, muchas gracias por aceptar mi invitación, no le quitaré mucho tiempo. Mi nombre, dices tu nombre, ¿no? En este caso es Roberto, estudiante del 4º grado de secundaria. ¿Me podría decir por favor su nombre completo y a qué se dedica? Y después ya, como que esa pregunta inicial sirve para entrar en un clima de confianza, ¿no? Y romper el hielo. Y a partir de ella ya tú empiezas a preguntar las preguntas en relación a tu reto de desafío, ¿no? ¿Qué tipo de negocio tiene? Todas las preguntas que hemos formulado anteriormente, que son preguntas abiertas. Vamos a consignar los datos de los usuarios que vamos a entrevistar, como mínimo 3 usuarios, por favor. Acá yo les he puesto algunos ejemplos de las respuestas que me ha dado este usuario, ¿sí? Por ejemplo, acá la respuesta 1 a esta pregunta 1 dice: dime qué tipo de negocio tiene. Respondió: mi familia y yo tenemos un negocio de calzados en cuero. La respuesta a la pregunta 2: cuénteme, su negocio actualmente le está dando buenas ganancias. Nos dice el usuario que las ventas han bajado a raíz de la pandemia y han tenido pérdidas, ¿no? La respuesta a la pregunta 3: ¿qué pasó con tu negocio a raíz de la pandemia? ¿Venden igual o más que antes? Vendemos menos que antes, nos dice.
La pregunta 4. ¿Qué es lo que hoy más le preocupa sobre la marcha de su negocio? La incertidumbre económica, nos dice, ya que los insumos que usamos para fabricar los zapatos están que suben más cada día. La pregunta 5. ¿Qué otras formas de venta conoces y te gustaría implementar para mejorar tus ventas? Nos dice, ahora por la pandemia veo que hay otras formas de vender vía delivery a través de internet o por celular sobre todo, pero no manejo mucho la tecnología. Y en la pregunta 6 nos dice, ¿qué piensas de impulsar las ventas de tu negocio usando tecnología digital como aplicativos móviles en celulares? Nos responde que le parece muy interesante, ya que ahora las personas usan mucho el celular para todo tipo de actividades, por ello sería excelente implementar aplicativos móviles para la venta de calzado. De esta forma impulsaría las ventas de su negocio y le entusiasma mucho aprender, ¿no? Entonces este es un ejemplo de las respuestas que nos ha dado el usuario Dominga Floriano Pérez en respuesta a estas 6 preguntas que le he formulado. De igual manera vamos a formular estas 6 preguntas al segundo usuario, Lia Yupanqui Floriano, y ella me va a responder, ¿no?, esas 6 preguntas y vamos a ir anotando, ¿no? Este es un ejemplo referencial, chicos. De igual manera ustedes acá en este formato van a ejecutar su entrevista a sus 3 usuarios. Luego de haber formulado sus preguntas, obviamente, como mínimo 5 preguntas, pueden hacer más, no hay problema. Acá aumentarían, si en caso hacen más, aumentan el número de preguntas y como mínimo a 3 usuarios, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces esta es toda la actividad correspondiente a esta primera semana. Sí, estamos trabajando la fase de empatizar. La próxima semana ya nos tocaría la fase de definir el problema, ¿no? Bien, entonces por último vamos a autoevaluar sus aprendizajes. Van ustedes a leer bien el criterio de evaluación y van a marcar dónde corresponde según el logro alcanzado en el desarrollo de esta actividad. Les agradezco mucho por ver este video. Pueden encontrar el PDF de esta ficha en la descripción del video en la parte inferior para poder descargarlo. Muchas gracias por ver este video. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana.